Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pájaro del Alma, canal que llena el respaldo de la Reina del Caos. Ahora voy a contestar la pregunta: ¿por qué los artistas no quieren que usen su contenido? La razón principal es por el abuso a la confianza de los artistas independientes, ya que no solo otras personas usan su material para ser populares en diferentes plataformas sociales, sino que también no dan créditos y hasta lucran con ello. Otra razón es que no valoran su trabajo. El material que los artistas aportan está siendo desperdiciado, ya que hay gente que no les importa esforzarse de la misma manera en cuestión de edición, e incluso solo toman el material para hacer supuestas críticas disfrazadas de difamación, para hacer sentir mal al artista. Cuando esta gente ni un círculo sabe hacer y tampoco tiene idea de lo que conlleva una crítica, pues solo les interesa llamar la atención a costa de hacer salseo, sin importar a cuántos artistas deban dañar en el proceso. Por último y más importante es que creen que los artistas o creadores de contenido son robots. O sea, que no tienen necesidades básicas humanas como comer, dormir o divertirse. Creen que se alimentan del aire y hasta creen que ser un artista no es un trabajo. Cualquiera puede hacer lo que ellos hacen, que una animación solo cuesta 30 minutos en hacer, o hasta que son impresoras industriales, por lo que los dibujos no deberían ser tan caros, entre otras cosillas que dicen para infravalorar el trabajo de los artistas. O sea que no se aprecia el esfuerzo, las horas dedicadas, el costo del material, la experiencia y la creatividad de cada uno. Sabiendo esto, vamos a aclarar lo siguiente. ¿Qué es un artista independiente? Son personas que no perciben un salario estable, viven del día a día de sus trabajos y que no están bajo las órdenes de una empresa. Solo usan las herramientas sociales como las que ofrece el Internet o las convenciones para tener clientes, popularidad e ingresos. Algunos artistas tienen la fortuna de tener una buena calidad de vida y no necesitan hacer obras a cada rato. Sin embargo, su conocimiento es tan grande que cada obra que hacen de vez en cuando es muy cara. Pero hay unos cuantos que la regalan y no les importa si les dan crédito o no. En cuanto a la mayoría, no tienen una buena calidad de vida. Tienen que pagar necesidades básicas como el Internet, pinturas, pinceles, colores o una nueva computadora. Pero sobre todo, comer, por lo que entregan trabajo sin parar para progresar y darse a conocer. Si son principiantes, entre más experiencia ganen, más valorado será su trabajo. Hay artistas que se esmeran muchísimo y su popularidad sube en menos de un año. Hay otros que solo se quejan y quejan sin completar trabajos, pero cuando lo hacen de mala gana, por lo que a duras penas son conocidos. Eso es una realidad y deberás reconocer la calidad de cada uno al momento de mirar su trabajo, para que decidas o no pagarles la cantidad que pide. Este tipo de trabajos la comunidad los apoya y las empresas en gran parte no los considera un peligro económico, por lo que las reglas de derechos de autor se aplican diferentes para artistas independientes, que la mayoría, una vez siendo popular, se arriesgan a crear cosas 100% originales, otros no. Al llegar a este punto, entenderás que una gran mayoría de artistas que usan las plataformas como YouTube, Tumblr o DeviantArt no van a permitir que se tome su material tan fácilmente. Pero no se preocupen, como mencioné, hay artistas que aún no les importa que tomen su material, solo que este no es muy popular, o son algo difíciles de encontrar, o hablan otro idioma. ¿Qué hacen plataformas como YouTube al respecto? En estos últimos años, YouTube ha realizado cambios no solo para que sea más cómodo interactuar, sino que también los creadores de contenido se sientan protegidos entre comillas, porque eso de prohibir dar noticias, que no haya romance homosexual, o no contar historias de miedo hasta la fecha no me parece. También incluye cambios en la monetización de contenido. Ya es muy baja la paga que te da YouTube, así que la mayoría ha optado por agregar un Patreon, un Super Chat, PayPal, entre otras cosas que ayuden a generar ingresos por el trabajo. Finalmente, YouTube ha prometido poner mucha más atención en los que crean contenido y animaciones de calidad. Así que piénsenlo 10 veces antes de querer ser popular a costa de otros. No a todos les funciona,
y el castigo podría ser contundente, como perder credibilidad o tus plataformas sociales. Todos podemos contribuir para que un proyecto crezca y nos beneficie a todos. Así que deja de hacer berrinches porque cada vez hay más artistas malos. Mejor ponte las pilas, estudia los derechos de autor, llega a un trato con el artista o ya de plano ponte a trabajar para pagarle lo que el artista pide para usar sus obras. Aunque los mismos artistas no sean tan populares, entiende que tú no lo dibujaste, no lo compusiste, no lo cantaste, no lo programaste, no lo escribiste y mucho menos hipotecaste tu casa para hacerlo. Si no te parece, busca a los que no les importa que tomen su contenido. O ponte más las pilas y estudia arte, música, diseño, lee libros, estudia animación, edición de audio, de video y todo lo que necesites para crear tu propio contenido, porque requerirá que sacrifiques cosas como dejar de jugar videojuegos, salir con amigos, perder el tiempo, vaya. Para entonces verás que no es bonito que alguien más se aproveche de tu esfuerzo sin darte nada a cambio. Si aún así sigues en tu necedad de que todo te lo regalen sin esfuerzo, los artistas y la comunidad no te lo van a permitir tan fácilmente. Y artistas independientes, no están solos. Espero que a ustedes y a la comunidad les haya servido este video, para darles la confianza de proteger y apreciar su trabajo hecho con sus manitas, u otras partes de su cuerpo como sus pies, su mente y su tiempo de vida. No debemos permitir que las nuevas generaciones se vuelvan parásitos. No temas en ponerles un alto. Muchas gracias a los artistas que contribuyeron con sus obras. Créditos al final y en la descripción de este video. También gracias a ti por ver este video. Hasta la próxima. Bye bye.